Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido el amigo Héctor. Y le voy a dar las gracias al amigo Héctor porque me ha pedido que analice, que revise la que es, sin lugar a dudas, y aquí no valen más caretas y no vale disfrazarse ni decir tonterías al respecto, la mejor película de ciencia ficción de la historia, que es 2001. Lo cual no quiere decir que sea su favorita ni nada por el estilo, pero no solamente es la mejor película a nivel de guión, de historia, visual, de interpretación, sino que además fue tan revolucionaria que cambió la forma de entender el cine de ciencia ficción, de entender los efectos visuales. Fue el salto revolucionario de los efectos visuales, posiblemente los mejores efectos visuales de los primeros 70 años de historia del cine, y al mismo tiempo fue, a nivel metafísico-filosófico, fue revolucionaria. Algo que la ciencia ficción en papel, en libros, ya lleva tiempo haciendo. Recuerden que la historia es del novelista, del escritor Arthur C. Clarke junto al propio Stanley Kubrick, pero que el cine todavía no había logrado implementar. Fíjense si es importante que me he traído una libretita para ir apuntando cosas durante la película, porque no es una película como otra cualquiera. Hay que tomar apuntes, porque cada vez que la ves descubres algo nuevo. Por ejemplo, hoy me estaba fijando, cuando la estaba viendo otra vez, me estaba fijando en 4K, por cierto, lo recomiendo enormemente si pueden, véanla en 4K. Sé que parece una tontería, una pijada, lo que quieran, pero por favor, si pueden, véanla en 4K. Es brutal el salto. Además, ya saben que Kubrick tenía una norma, una ley no escrita, que era que sus películas, cuando pasaban al formato doméstico, no podían tener las franjas negras, no podían ser en el formato completo, porque las teles eran de tubo. Y él no quería que aparecieran, quería que la imagen llenase la pantalla, con lo cual durante muchos años sus películas en VHS, en beta también en su momento, eran en pantalla completa, en 1.33 o en 1.44, dependiendo del formato. Y no muchas películas de Kubrick se rodaron en scope. Esta es una de ellas. Esta es una de las de 2.35 con 70 milímetros y todo lo que lo rodea, con lo cual visualmente todavía el campo de visión es mayor. Y si tienen una tele medianamente apañada, la mía es una tele medianamente decente para ver una película, se disfruta enormemente. Y por fin, después de mucho tiempo, pues ya saben, a partir del triste fallecimiento de Kubrick, la mayoría de películas empezaron a salir, sobre todo en DVD, y además con la llegada de las teles planas, por fin se pudo hacer. Por cierto, las teles planas, las pantallas planas, es una de las cosas que Kubrick, y las tablets, es una de las cosas que Kubrick sí anticipa en 2001. Ya saben lo que siempre, y de hecho en varios de los documentales se dice siempre, que la ciencia ficción falla en adivinar las cosas que realmente van a suceder en el futuro. Las cosas importantes que van a suceder en el futuro. Por ejemplo, no acertó a adivinar Kubrick ni ninguna de la ciencia ficción previa, no acertó a adivinar el nuevo feminismo o el terrorismo internacional o el final de la carrera espacial. No acertó a adivinar eso. Y sin embargo, las cosas que promovían, como por ejemplo los androides, robots mayordomos y tal, se equivocaban. Nunca han sucedido. Lo de los patinetes voladores, o los coches voladores, que siempre se ha mencionado. Es cierto en cierta medida que en 2001 no hemos logrado que el viaje espacial sea una cuestión común, que Pan Am nos lleve a la Luna o a una estación espacial, y de allí a la Luna no lo hemos logrado todavía, no hemos conseguido ese
ese hito, y estamos en 2020, pero sí es verdad que Kubrick anticipa muy claramente algunas de las claves científicas que vamos a vivir en nuestros tiempos. Para que me entiendan, sin 2001 no existiría en gran medida Terminator, porque 2001 anticipa uno de los grandes miedos de 2001, de lo que refleja 2001, es que la tecnología acabe destruyendo a su creador. El auge de la inteligencia artificial, que no la llama inteligencia artificial, aunque en los subtítulos sí, pero en la versión original no la llama inteligencia artificial, la llama inteligencia mecánica o algo así, no me acuerdo muy bien. Pero es una inteligencia artificial, HAL 9000 es una inteligencia artificial que con el paso del tiempo toma conciencia de sí misma, es el origen de Terminator. No quiere decir, evidentemente, no estoy hablando de que la semilla de ideas estaba ya presente, la planta Kubrick con esta película, por eso es tan importante, por eso es una película seminal, en todos los sentidos, porque planta ideas, pero en pequeños detalles. Por ejemplo, fíjense cuando va en el avión de Panam, en la nave de Panam a la estación orbital, fíjense que hay en los asientos de adelante, hay teles. Hay pantallas y están viendo películas en el asiento de adelante. Eso es algo que ahora vemos en los aviones comerciales, que no era tan común. Y ahora en los aviones comerciales, antes acuérdense que nos ponían, la pantalla bajaba y era pues como en los autobuses o los trenes, una tele, una pantalla para cada fila o para cada 8 o 10. Y ahora en los vuelos transatlánticos, cada asiento tiene delante una tablet, que es una pantalla en la que tú eliges el contenido de lo que quieres ver. Eso ya lo anticipaba Kubrick. Igual que anticipaba las tablets, las pantallas planas. Fíjense qué pantallas utilizan los protagonistas cuando están en la Discovery para hablar con sus familias o para comunicarse. Son pantallas planas. Y pantallas planas rectangulares de abajo, como una tablet, en plan libro. Como si fueran un libro. Como una tablet. Es que son una tablet. Entonces, todo eso sí lo anticipa. El miedo a la inteligencia artificial, el miedo a que una inteligencia artificial tome conciencia, el miedo a que la tecnología acabe destruyéndonos, que es un miedo que sigue presente hoy en día y que cada día que avanzamos tecnológicamente sigue creciendo. Mi compañero Miguel Juan Bayern siempre dice que el día que venga la llamarada solar, que se prevé que algún día llegará una llamarada solar, que sea como que genere un campo electromagnético suficientemente fuerte como para cargarse toda la tecnología, nos vamos a reír todos. Y porque somos muy dependientes de la tecnología, y en parte tiene razón. Quizá ese es el miedo también de Kubrick, a que seamos demasiado dependientes de la tecnología, y es algo que sucede a lo largo de la película, y que marca sobre todo con el hecho de HAL 9000. Pero no solo de eso habla 2001. 2001 es una película que habla del origen de la humanidad, del origen de Dios, de un Dios científico, no de un Dios tal y como lo concebimos nosotros, antropomórfico, con nuestra imagen y semejanza, sino de algo que viene de la otra punta de la galaxia o del universo, de algo que lleva mucho más tiempo que nosotros en este universo y que por lo tanto es mucho más avanzado, cuyos conceptos de conocimiento, inteligencia, se nos escapan, y por lo tanto cumplen los dos requisitos que se necesitan para ser Dios. Si esto enlaza también con la novela, la película y el videojuego Hard to Be a God, de novela rusa, y la película inconexa, rara, muy peculiar, pero que me fascina, y el videojuego también me gustó mucho. Es difícil ser Dios, que si viajásemos a otro mundo con nuestra tecnología, un mundo en el que seríamos dioses, pues el mismo concepto aplica a Kubrick antes de Hard to Be a God, que es, si alguien viniera y llevase muchos millones de años en este universo, cumplirían las dos condiciones que hay que tener para ser un dios, que es omnisciencia y omnipotencia. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Quien todo lo conoce y todo lo puede. La omnisciencia y la omnipotencia, que son las dos cualidades que se aplican a las deidades, a los dioses. En este caso, sí tendría ese don, esa habilidad, y lo muestran a lo largo de la película, pero, de nuevo, por favor, es con spoilers.
No quiero luego sustos. Si no han visto 2001, mal, muy mal, ya están tardando, vayan. Sobra decir que son 5 estrellas, ¿verdad? Y que si fueran 6 serían más. Esto, como decía también mi compañero Juan Payán, si tienen alguna duda cuando se planteen qué película es, si el género lo ha tocado Kubrick, la de Kubrick es la mejor. No hay más. No estoy de acuerdo con algunas de esas manifestaciones, o sea, creo que en algunos géneros, por ejemplo en el bélico, hay gente que lo hace mejor que Kubrick, que lo hizo mejor que Kubrick, pero por norma general suele ser bastante así. Ya les digo que, por ejemplo, creo que hay películas mejores bélicas que La chaqueta metálica y creo que hay mejores películas bélicas que Sendero de Gloria, que siguen siendo 2 peliculones. Aunque La chaqueta metálica, la segunda parte, se le cae un poco. La primera es insuperable, pero la segunda parte se cae un pelín. Sin embargo, el Sendero de Gloria, que es una maravilla, pues sigo creyendo que hay películas bélicas mejores que esas 2. Es cuestión de Apocalipsis Now, si no hay más, que en ese caso la cumbre es Apocalipsis Now y las demás vienen después. En este caso, la ciencia ficción no. En la ciencia ficción está esta. En otro tipo de ciencia ficción podríamos contar o comentar, en otro tipo de ciencia ficción por futuros distópicos y demás, sería La naranja mecánica, y luego, si acaso, las únicas películas que le pueden en cierta medida toser a nivel de ciencia ficción a 2001 son, por un lado, Blade Runner, que no es ciencia ficción, ya lo hemos comentado 1.000.000 de veces, la envoltura es de ciencia ficción, es un universo futuro, tal, basado en una novela de Philip K. Dick, ya lo sabemos, pero el corazón es de cine negro, muy de cine negro, detective, pasado, ya saben, cine negro puro, aunque luego por fuera pues sea un envoltorio de ciencia ficción, pero si la quieren considerar de ciencia ficción es totalmente correcto y válido. Es ella y Metrópolis quizás, y Alien el octavo pasajero, pero todas ellas, incluso Blade Runner 2049 están un puntito por detrás. Y las más actuales, tipo Interstellar, que Pepe, Los vientos. Yo, cuando la gente me dice que no entiende dónde está la relación entre Interstellar y 2001, me da un vuelco la cabeza, porque hasta los robots de Interstellar son los puñeteros monolitos de 2001. Pero es que el final, en el Tesseracto de Interstellar, es el final de 2001. Pero qué demonios. Bucle temporal incluido. Paciencia, que me lleva a la pasión por 2001 y por el género. En este caso sí es verdad que, como les comentaba, y teniendo en cuenta lo de los spoilers y las 5 estrellas y todo aquello, y que Kubrick lo hacía mejor que todos, recuerden siempre, cuando se enfrenten a esta película o a cualquier otra del género, cuando quieran compararla, recuerden que hasta que llega esta película, el género de ciencia ficción no estaba del todo bien visto. Sí he oído muchas veces, y es verdad que nos dicen, no, la ciencia ficción no empieza a ser adulta hasta 2001, antes la ciencia ficción era muy infantil, se consideraba serie B. Sí es cierto que se consideraba serie B, y sí es cierto que en algunos casos era infantil, evidentemente los seriales de Flash Gordon lo eran, y algunas producciones de los 50 lo eran, pero el otro día estaba viendo que me compré Conquest of Space, que es una película de conquista del espacio, que es del 57, no recuerdo mal, de Byron Haskin, producida por Josh Pal, y el mismo equipo que hizo La Guerra de los Mundos. Y ya en esa película, por muy infantil que digan que sea, se hablaba de temas muy adultos, y muy de actualidad en aquel momento, que era, había un grupo de gente, había una comunidad de personas, sobre todo en Estados Unidos, que consideraban que los cielos pertenecían a Dios y que la carrera espacial era pecado, que nunca deberíamos salir al espacio. Y ese enfrentamiento religión, fe, ciencia, ya lo manifestaba la conquista del espacio. No es un tema infantil. La invasión de los ladrones de cuerpos ya nos hablaba de que del miedo al comunismo. La película de Don Siegel ya hablaba del miedo al comunismo, de la posible invasión, de qué ocurrirá si llegan y cómo nos enfrentaremos a ellos y si nos convertirán, del miedo al comunismo, que por cierto también lo hace La Guerra de los Mundos. Gran parte de la ciencia ficción de esa época disfrazaba en su aspecto de serie B, de hormigas gigantes y tal, disfrazaba muchos de los miedos de la sociedad. El increíble hombre menguante, todo eso tenían un trasfondo
tenían una profundidad mucho mayor de lo que nos han dado a entender. Sí es verdad que eran productos muchas veces de serie B, pero ojo, no nos confundamos, porque tenían una temática muchas veces muy seria y muy aprovechable. Lo que pasa es que todo eso da el salto definitivo, se cierra el círculo con 2001. Llega el año 68 y 2001 se convierte en la prueba definitiva de que, ojo, cuidado, la ciencia ficción es mucho más que colorines. Y es una película fastuosamente visual. O sea, los efectos visuales siguen siendo, y en 4K que deberían cantar la Traviata, no, funcionan perfectamente las maquetas. Y aquí, en este caso, ganó el Oscar Kubrick, el propio Kubrick, por los efectos visuales, por efectos especiales y visuales, pero la labor de Douglas Trumbull es imprescindible. Y hay que reconocer méritos al trabajo que habían hecho en televisión, también series como Star Trek, en su momento, que se estrena en el 66 y de la que aprenden mucho en el cine, con mucho más dinero, a trabajar todavía mejor lo que ya estaban avanzando en ese tipo de productos o en Perdidos en el Espacio, cosas por el estilo. Empiezan a decir, oye, esta gente está con más dinero que podemos conseguir. Sin 2001 no existen los efectos especiales de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Es así de sencillo. O sea, no es que beba los vientos, es que se emborracha los vientos del trabajo de Kubrick, de Douglas Trumbull y de compañía en 2001. Y así debe ser, porque siguen siendo brillantes a todos los niveles. Es más, también lo hace el Planeta de los Simios, con el diseño de los monos y el maquillaje de los monos con el inicio de la película. Porque 2001 es una película, vuelvo a mencionar lo de los spoilers por si alguno no se ha enterado todavía, va a haber spoilers por todas partes. Y puede que me vaya más de lo habitual en una crítica de este estilo mía. Es 2001. El inicio de la película dejó descolocado a todo el mundo en la época y seguramente a día de hoy todavía lo hará, porque recordemos que la película, como he dicho, es muy visual, pero no solamente porque los efectos visuales sean brillantes o porque nos quedemos embobados ante la belleza de cómo nos lo están contando, sino la importancia visual de la historia narrativamente. Apenas hay diálogo en la película. Apenas hay diálogo en la película. Creo que se cuenta con los dedos de la mano. Los 30 primeros minutos de película son sin diálogo. Y cuando empiezan a hablar los personajes, que es cuando llega la nave a la estación orbital, empiezan a hablar de cosas inconexas y que tú te quedas y dices, ¿qué está hablando esta gente? Pues, una charla normal y corriente entre dos personas que hace tiempo que no se ven. Hombre, ¿qué tal? ¿Has visto las obras nuevas, lo que hemos ampliado y tal? Va todo muy bien. ¿Y qué tal? ¿Vas a venir con la niña a esto? Y entonces es como, bueno, ¿y para qué vais a la luna? ¿Qué es lo que...? No puedo contártelo. No hay casi diálogos, y cuando lo hay, buscan un realismo, una naturalidad enorme. Sí es verdad que, por ejemplo, lo de la comida en pajita y tal, también ahí no estuvieron muy acertados. Y sí es cierto que esto es algo que le debemos posteriormente a Star Wars, sobre todo, que es algo muy deudor de los 60, que 2001 es una película, y quizás sea lo único, la única cosita que se le puede echar un pelín, y no del todo, que se le puede echar un pelín en cara, que no se le puede echar en cara, simplemente que era distinta la concepción, que es una película de su tiempo. Los 60 eran en gran medida, estamos hablando del año 68, eran en gran medida optimistas, se creía que se iba a cambiar el mundo, mayo del 68, se creía que las cosas iban a ser distintas, se creía que Vietnam iba a pasar, se creía, llegaron los 70 y dieron un guantazo de realidad a todo el mundo, y la cultura hippie se acabó, y la paz, el símbolo de la paz se acabó, y llegó la realidad de un mundo muy cruel que eran los años 70, con el fiasco de Vietnam, con la caída con el principio de la caída de la URSS, cuando se logra pisar la luna, se cree que todo va a ir sobre ruedas en la siguiente década, un año después de 2001. Y sin embargo, las cosas cambian y se tuercen enormemente
y el país, Estados Unidos, se enfrenta a un par de crisis brutales y a una situación en la que un presidente tiene que abandonar la Casa Blanca y bueno, todo el lío que hubo en los 70, Vietnam, la crisis de Irán, todo lo que lleva a unos 80 con el auge de Reagan y la caída de la Unión Soviética definitiva y demás. Entonces, los 60 eran más luminosos. Entonces, la ciencia ficción refleja eso. Y hasta que no llega Star Wars, que es algo que le debemos a George Lucas por pura chiripa, entiéndanme, porque él mismo lo ha contado 1.000.000 de veces, que como no tenían dinero para hacer las piezas todas iguales, pues tenían que improvisar e inventar. Entonces los cascos salían, pues unos con tal pegatina, otros, todo tenía un aspecto gastado, sucio, usado. En 2001 no, todo es limpio, todo es nuevo, todo es aséptico, todo es muy, muy bonito, todo es muy funcional. Todo está perfecto, nada funciona mal, y cuando funciona, te dicen que funciona mal es porque HAL está liándola muy parda y está diciendo, esto va a estropearse en 72 horas, ¿tú seguro? Sí, segurísimo. Y es mentira. Entonces, la propia concepción, el propio final de la película y el propio mensaje de la película es en cierta medida positivista. Es en cierta medida optimista. Es de un futuro mejor es posible. Y ahora lo explicaré un poco mejor porque también Kubrick no quería explicarlo, pero al final lo acabó explicando. O sea, descubrió una entrevista hace un par de años en la que explicaba el final de 2001. No difiere mucho de lo que la mayoría ha pensado mucho tiempo y de lo que muchos creíamos o entendíamos, aunque tiene un par de conceptos curiosos que a mí en principio no se me habían ocurrido, pero que entiendo ahora y que me explican un poco mejor lo que había sucedido al final, pero básicamente es más o menos lo que todos, o casi todos, imaginábamos. La importancia de lo visual, los diálogos muy medidos, muy escasos, la importancia de los colores. Fíjense, por favor, cuando llegan por primera vez, cuando llega la expedición a la estación orbital, a la estación espacial, fíjense, todo el optimismo de que en 2001 habría estaciones orbitales, viajes a la Luna, etcétera, etcétera, de común, cosa que no ha pasado. Es el único puntito de decirle, no, esto era demasiado optimista, pensabas que íbamos a ir con mochilas cohete, como decía John Spencer, quiero mi mochila cohete. Todo el tema de colores cuando llegan a la estación orbital, fíjense la importancia de los blancos y los rojos. Y cómo a partir de ahí la película se construye casi siempre en base a colores blancos y rojos. Blancos y rojos. Y rojos. Que no me lo estoy inventando. Y fíjense en una de las imágenes más icónicas de la película, que es la del octógono, con ese y el traje rojo avanzando. Blancos y rojos. Puede tener muchas interpretaciones este uso del rojo. El rojo es un color fuerte que está asociado a la sangre y a la violencia en muchos sentidos. Y si esa escena la ven, entenderán a lo que me refiero. Y tiene que ver con el inicio de la película. Cuando al amanecer de los tiempos, el amanecer de la humanidad, millones de años atrás, cuando todavía éramos monos, saliendo de la cueva, aparece el monolito. Y el monolito provoca que los monos descubran que pueden matar. Y matar para comer, que no tienen que comer solamente vegetales, que pueden matar para comer, que pueden cazar. Nos convierte en cazadores. Es el gran salto evolutivo que da el monolito, es la prueba de que nos hace crecer, pero sobre todo que el miedo a matar a otro, simio no mata simio, el miedo a matar a otro se elimina y matan, porque utilizan herramientas para matar. Cuando apalean al otro mono y los otros salen huyendo y demuestran su posición de poder y de matar. Sangre, violencia, cuando están comiendo la carne cruda, sangre, violencia. El traje rojo y el punto de luz rojo de HAL. HAL se refleja con una bolita, una esfera, que es una cámara, con un punto de luz rojo. Es eminentemente violento y sangriento. Ambos personajes de rojo van a matar. HAL va a cargarse a toda la tripulación porque es HAL y va a decir que ahí tiene ese giro de película de suspense en el que no sabemos qué va a suceder
Hal se carga a la tripulación. Por cierto, hay un juego que no me acuerdo del título, que jugaba con eso, con una inteligencia artificial con la que teníamos que ir comunicándonos, y si no lo hacíamos bien, la inteligencia artificial pues lo mismo nos abría una escotilla o algo de eso. De nuevo, es ciencia ficción, por lo cual no le voy a echar nunca en cara el hecho de que cuando vuela los pernos Dave y entra de nuevo en la esta, no se congele por estar en el vacío ni le pase nada, aguanta la respiración y cierra la esta y no pasa nada. Vale, lo respeto porque no era conocimiento, no estaba esto de qué pasaba cuando un cuerpo en el espacio, en el vacío del espacio. Pero, de nuevo, es un concepto que en ese momento le viene muy bien para crear esa intriga de qué va a pasar con Hal. Plantéense el momento en el que Dave vuelve del espacio con su traje rojo y Hal le dice, no te voy a abrir. Y Dave, con esos reflejos, tense en cuenta que la nave entera, la esferita esta que es la nave de control, con el cuerpo de Frank, que no sabemos si está vivo o muerto, aunque tiene pinta de estar muerto, pero no lo sabemos, tiene que decidir qué hacer. Y lo que decide es desechar el cuerpo de su amigo y volver a por Hal. Hal ha matado a Frank, creemos, o lo mismo lo ha matado Dave. Pero lo que está claro es que Dave va con la intención de matar a Hal. Y Hal se ha cargado a toda la tripulación. Los dos van a ser asesinos porque Hal, lo que descubrimos desde el principio es que tiene emociones, siente, es una inteligencia artificial que siente. Hay un momento lastimero de la propia inteligencia artificial de HAL 9000 pidiéndole a Dave que no le mate, diciéndole, tengo miedo, I'm scared, tengo miedo, por favor, no, he cambiado, puedo cambiar. No, es que me han estado pasando cosas muy raras. Es que no sé lo que me ha ocurrido. Por favor, perdóname. Por favor, déjame vivir. Cuando le pide que cante la canción, lo de Margarita y tal, es lastimero el hecho de que Hal le está diciendo déjame seguir viviendo. Y el hecho de que cántame la canción para saber que estás muerto. Y luego Dave descubre la verdad de todo, que Hal estaba custodiando la misión que él no conocía. La misión era lo principal, la misión era llegar a Júpiter para descubrir qué había allí, porque el monolito había mandado una señal, que es lo que les pasa a los de la Luna, una señal a Júpiter. El enlace de las tres historias siempre es el monolito. Evidentemente el monolito inicial da ese don a los monos, vemos eso, que por cierto lo intentó Terrence Malick en El Árbol de la Vida y le salió regu mal, ese documental en medio de la película. A Kubrick le sale bastante mejor, es fascinante. Imagínense que ustedes entran en la sala de cine y se quedan y entran a ver esta película. Y ustedes ven el póster con la estación espacial y han visto los trailers y tal. Me han visto en algún tráiler, a lo mejor la semana pasada cuando vinieron al cine, han visto el tráiler con el mono y resulta que ahora les ponen otra vez la película, van a verla y la primera 20 minutos así son monos. Y usted ha ido a ver 2001, está el año 68, ha ido a ver 2001. Yo imagino que la gente tuvo que flipar en colores. Y luego ya empieza la historia. Pero es que hasta la primera hora de película no sale, hasta el minuto 55 o algo así, no sale HAL 9000, no sale la Discovery, no sale en Dave y Frank, no sale Dave, no sale el protagonista. Porque primero va el viaje a la Luna de la expedición científica que descubren el monolito, que lleva 4 millones de años enterrado y que no ha sido enterrado por un proceso natural. Alguien lo enterró. Lo cual demuestra que hay vida extraterrestre, lo cual enlaza con lo que les decía al inicio de ese dios científico al que se refería Kubrick. Porque Kubrick sí creía que toda esta película, y la propia película, y Arthur C. Clarke también, que lo contó también en alguna entrevista, toda esta idea venía de el monolito, que es algo que nos ha ayudado incluso a evolucionar, está colocado en la Luna como alarma. Y por eso manda la señal, como sistema de alarma. Cuando los humanos lleguemos a la Luna y le demos... y lo que sucede cuando toca el monolito, mandarán una señal a la otra punta del sistema solar para indicar, para avisar de, ojo, que estos ya han llegado a la Luna. Puede ser el inicio de algo más. Cuidado, hay que vigilarlo. Esto es como cuando en Star Trek, de nuevo, influencia sobre Star Trek, cuando en Star Trek, en la nueva generación, creo que era en primer contacto, explican lo de que la primera vez que, bueno, lo explican antes también,
Pero no soy un experto en Star Trek, pero sé, en Primer Contacto cuentan la historia otra vez, que es que cuando descubrieron el motor de curvatura que permite viajar fuera del sistema solar y hacer la curvatura del espacio, aparecen los alienígenas a decirnos, a ver, cuidado, espera un momento, o cuidado, primer contacto con nosotros, vamos a custodiaros un poquito, y a ver qué es lo que hacéis. Pues aquí algo de lo mismo. Cuando viajamos a la Luna, salta la alarma, se supone que avisa, y ese es el mensaje que llega a Júpiter. Y entonces damos el salto a 18 meses después y viajamos a Júpiter. De nuevo, blanco, rojo, el uso del blanco, el uso del rojo, el blanco tan aséptico, el rojo tan fuerte como una mancha de sangre encima de todo ese color blanco que abunda en la película, e incluso el uso que tiene del mismo en el final, no en el final, sino cuando Dave mata a Hal y descubre lo que iba a suceder y completa el viaje, que es llegar a Júpiter y encontrar el otro monolito. Y al encontrar el otro monolito llega lo que yo no lo había interpretado de esa forma, pero tiene sentido, que lo contó Kubrick en una entrevista en los 80, una entrevista que era para un documental que nunca se emitió, y Kubrick decía, el hombre, que él no le gustaba explicarlo porque sentía que lo que en película quedaba de una forma poética y bella y hasta inexplicable, si lo explicaba parecía una chorrada y sonaba a tontería, pero no suena tan a tontería. Para él la idea es que Dave encuentra en el monolito, y es el cruce del Tesseracto de nuevo, encuentra a estas entidades que son el monolito, que se comunican a través del monolito, que son parte del monolito, que existen desde hace millones de años, que son mucho más, que son como dioses, una raza que ha evolucionado, esto lo decía Kubrick en varias entrevistas, una raza que ha evolucionado mucho antes que nosotros, con lo cual están muy por encima de nosotros, son dioses para nosotros, y le cogen y lo utilizan, le convierten en una mascota de zoo, en un bucle temporal en el que él es testigo en un momento y en todos de toda su existencia. Por eso él se ve con el traje rojo, ya llega de anciano, pero ya se ve cenando, comiendo, más avejentado, y ya se ve casi moribundo en la cama. Se puede ver a sí mismo porque es un bucle temporal, es el Tesseracto, existe en todos los momentos y en ninguno a la vez. Y eso es un zoo, esto es palabras de Kubrick, por favor, no es interpretación mía porque yo no lo entendía, en el que le ponen una habitación, una habitación de estilo casi francés, porque los alienígenas consideran que eso es lo que nosotros consideramos bonito, pero es un poco indefinido ese tono francés, no es excesivamente recargado, tampoco, es un tono casi indefinido, por eso los tonos tan pastel, tan de las paredes, es un lugar indefinido, con un tono casi francés, sí, pero indefinido, no está concretado lo que hay ahí. Y cuando llega al final de su existencia, estos seres omniscientes y omnipotentes le devuelven a un estado de recién nacido, a un estado de ser a punto de nacer, y lo devuelven a la Tierra como un superhombre. Que suene el así habló Zaratustra debería ser más que prueba de lo que estamos hablando. O sea, es que es Nietzsche, es la llegada del superhombre, es la llegada de una divinidad para nosotros, de un Mesías, de un Redentor, de un superhombre, de un Superman, de alguien que ha matado a Dios. Ahí está la duda y esta de hacernos pensar y de llevarnos a un punto más allá, de decir, ¿qué significa realmente lo que he visto? ¿A qué me estoy enfrentando? ¿Quién es realmente? ¿Cuál es la imagen que tiene de Dios? Porque es una película que habla de eso, del origen del hombre y del final del origen del hombre, de nuestro inicio y nuestro fin, quiénes somos, de dónde venimos, que te dice que hay algo fuera que participó de nosotros, que hay muchas teorías al respecto, pero lo hace de una forma muy sutil. No te señala nunca con el dedo y te dice esto es lo que pasó, que le sucede a su secuela, de la que todo el mundo quiere obviar que hay una secuela. Todo el mundo cuando dice 2010, Odisea 2, te dicen no, esa peli no existe. Esa peli existe, no estaba mal. Lo que pasa es que comparada con esto, pues ¿qué quieren que les diga? Es como comparar, yo qué sé,
Es como compararme a mí con un jugador de primera división. Físicamente, la comparativa es terrible. Pero a lo mejor comparado con un animal que ha atropellado un coche no estoy tan mal. Pues lo mismo. No se puede comparar esta película con ninguna otra de ciencia ficción. Entonces la segunda parte palidece pero enormemente frente a lo que estamos viendo aquí. Es que no hay comparativa posible, pero no era mala película. Y continuaba con la idea y mandaba a un grupo a explorar y salía Helen Mirren y Roy Scheider y era Peter Hyams, que de vez en cuando dirige bien. O sea que no estaba mal la película y tenía cosas muy interesantes. Pero la idea es esa, la idea del viaje es llegar hasta el final del viaje. Por cierto, sigo pensando que sí, que era muy El corazón en las tinieblas Ad Astra, pero también era muy 2001. Y viendo ahora 2001 otra vez, era verle y recordar, Ad Astra bebe los mares con 2001 y con lo que pasa es que no es el sentimiento, no es de encontrarse con Dios, que es lo que sucede en 2001, que nos encontramos con Dios, y en Ad Astra nos encontramos con nuestro creador, que es distinto. Y es la figura del padre creador, es el padre que encuentra al hijo, el hijo que encuentra al padre, es el creador, dador de vida como padre, pero no es Dios. La figura de Dios aquí sí la encontramos, la figura de Dios. Se encuentra Dave con la figura de Dios y se enfrenta a esa situación que no es capaz de comprender, ese Tesseracto. De nuevo, ese tono casi psicodélico de esa escena, que es larguísima y que entiendo que a muchos les tire para atrás, porque es una escena que es comprensiblemente, si no la has pillado con ganas, te puede matar, porque es una escena en la que cuesta entrar. O sea, estás continuamente recibiendo imágenes, luces, colores, pero es para transmitirte la misma sensación que está viviendo el personaje. Es como cuando los viajes espaciales, las salidas al espacio. Cada vez que tienen que salir, cuando sale a reparar la nave, cuando sale a recuperar el cuerpo del compañero, de Frank, cuando se enfrenta al propio HAL 9000, Dave, todo eso, fíjense, la ausencia de sonido, científicamente correcto, no como en Star Wars, que estamos zumbados, los fans de Star Wars. La importancia de ese silencio y lo eternas que se hacen esas escenas aposta. Primero, causa una tensión en el espectador de decir, ¿pero qué está pasando aquí? Que ayuda en ese momento, entre comillas, de suspense, de algo raro está pasándole a HAL, algo raro está pasando en esa nave, va a salir mal, sale mal. Mientras que está rescatando, fíjense que mientras que está rescatando a Frank, HAL mata a los otros personajes, lo cual es un momento bastante complejo y bastante duro de entender. El personaje mata a los otros y mientras que el otro está afuera intentando salvar una vida, lo cual los convierte al final a los dos en asesinos. Pero fíjense en la parsimonia, la tranquilidad, le da un realismo enorme a lo del tema de viajar en el espacio. Fíjense y cómo está bien hecho cuando hacen los viajes espaciales. Las estaciones tienen su propia gravedad porque giran y tal, igual que HAL tiene ese motor gravitacional que va girando y va generando su propio campo gravitatorio, pero las naves no, los objetos voladores no, con lo cual los Panam la escena maravillosa que no aporta realmente más que realismo, de creerte que estás dentro, que es cuando ella va y coge las dos bandejas para los pilotos. Y entonces se va al y empieza a subir, porque no hay gravedad. Lleva los zapatos esos que son como con velcro, pero no hay gravedad. Y entra en la cabina de los pilotos. Y esa subida, ese ascenso, visualmente es fascinante cómo está hecho. El trucaje es maravilloso. Pero sobre todo, aparte del trucaje maravilloso, hay que tener en cuenta que esa escena no aporta ningún dato especial. No me enseña nada más que cómo le lleva que hay pilotos y cómo lo lleva. Y es fascinante, ¿por qué? Porque ayuda a que yo me crea completamente que eso es una nave espacial y que está en gravedad cero. Ese punto de importancia del detalle es capital en la película, para que nos lo creamos todo. Luego con Star Wars todo eso se olvida y dijimos, pues tira para adelante. Las naves tienen gravedad y todo, y qué mata. Y el sonido, y el espacio hay sonido. Porque Star Wars tampoco es ciencia ficción.
visualmente sí, pero a nivel argumental plantéense que es otra cosa. Siempre lo ha sido. Está a caballo entre el western, la película de samuráis y el cuento de hadas, el cuento de fantasía medieval de toda la vida. Es una princesa secuestrada por un caballero negro en un castillo, que es una fortaleza, con un pirata, o dos piratas, dos bufones, un antiguo caballero, un granjero que quiere ser caballero. Pues rescatan a la princesa del castillo, un duelo a sables con el caballero negro. Es un cuento de hadas, no pasa nada, o sea, es la estructura básica de un cuento, de una leyenda de fantasía, solo que ha aplicado es que incluso el inicio es de cuento. Hace mucho tiempo en una galaxia, es el érase una vez, hace mucho tiempo, cuentan las leyendas, ni siquiera es el futuro, es el pasado, Star Wars es el pasado, con lo cual quiere decir que tiene ese espíritu de cuento. Aquí no, aquí tiene el espíritu de contar el futuro y de mostrar con la mayor fidelidad posible, según lo entendía en el año 67, 68, cuando se rodó y estrenó la película, lo que sería el futuro. Para que sigan entendiendo a lo que me refiero. Los propios integrantes de la tripulación que con el Apolo 11 llegó a la Luna un año después, cuando les preguntaron, bueno, ¿y cómo era aquello? Dice, como 2001. Hasta ese punto había logrado replicar Kubrick en 1968, un año antes, lo que era la superficie lunar. Porque sí, viajamos a la Luna y la Tierra no es plana. Partimos de esa base y ya a partir de ahí todo lo demás viene. La Tierra no es plana. Con eso, ¿qué nos queda? Nos queda, ya les he dicho todas las claves, la clave de colores. Me queda una clave que sí quiero comentarles, fíjense que es algo que pasa mucho con Kubrick, el espacio geométrico, cómo lo aplica y cómo lo muestra. Las líneas geométricas son muy importantes. La escena del octógono no es un octógono por casualidad y las líneas rectas son muy importantes. Y cómo las líneas rectas se convierten en curvas hacia el final, en el reflejo, porque lo que está haciendo es doblar la realidad y doblar las leyes de no matarás y todo esto. Es muy importante, muy importante la geometría del espacio. Fíjense que a Kubrick le gusta mucho encoger y achatar, es decir, que los techos se peguen más de lo habitual, no hacer los espacios altos, pero no hacerlos estrechos. Le gusta hacerlos amplios, lo cual da una sensación, puede permitir dar una sensación de agobio similar pero distinta. Pasa en El Resplandor. Ustedes fíjense cuando encuadran los pasillos con el niño en el triciclo en El Resplandor. Fíjense como muchos de los pasillos son muy anchos pero más bajos. Lo que hace es ampliar y achatar. En vez de hacerlo estrecho y a comprimir al personaje por los laterales, lo intenta comprimir por lo alto, lo cual da una sensación de agobio distinta. Aquí pasa algo similar. Algo raro pasa en la nave desde el principio y tiene mucho que ver con la geometría del espacio. Fíjense en ello. Cuando vean la película, perciban ese detalle y enlácenlo con lo que les estoy comentando, con la clave de colores, con la clave argumental, con la importancia de ese descubrimiento de Dios, de ese enfrentamiento con Dios, de ese origen de quiénes somos realmente, que es mucho más importante que los detalles tecnológicos o científicos. Pero a Kubrick le obsesionaba que la película fuera científicamente correcta con lo que se conocía en la época y que la gente fuera y dijese, ostras, están en gravedad cero, ostras, una nave así podría existir, ostras, una estación así podría existir. Todo eso para él es vital, porque le permite que nos creamos ese viaje que vamos a emprender desde el origen de los tiempos hasta el final de la humanidad, que es el viaje de lo que somos hasta nuestro encuentro con Dios. Y posteriormente a nuestro encuentro con Dios, nuestro regreso a la Tierra convertidos en algo más. ¿Qué es lo que vuelve Dave? Ese bebé que se parece enormemente al actor, cómo lo consigue. Es fascinante cómo hasta el bebé se parece. Es todo tremendo. El maquillaje, cómo está de cuidado el maquillaje de vejez para que no parezca excesivo, para que parezca creíble. Todo eso, ya les digo, es precursora, es seminal, es una de las películas más importantes de la historia del cine. Posiblemente esté entre las 10, 20 mejores películas de la historia del cine. Es la mejor película de la historia del cine de ciencia ficción. También se me olvidó antes mencionar Metrópolis, que siempre hablamos de ella, pero quizá Metrópolis tiene un marcado carácter propagandístico. Véanlo todo, comparen,
enlacen y si no han visto esta película, véanla, están tardando y sobre todo céntrense en que estamos ante una joya del séptimo arte y una de las películas más importantes, como les decía, de la historia del cine. No la más importante, por poco seguramente, pero del género de ciencia ficción, sin duda, la cumbre del género, con esas claves que he intentado analizar, libretita en mano. Yo sé que no me veían, pero yo he estado aquí pasando mis hojitas con todo lo que he apuntado, porque creo que merecía la pena apuntarse cosas y tomar nota de todo lo que sucede con esta obra maestra. Me he ido un poco de duración, yo normalmente, pero es que creo que esta película es especial. También dura 2 horas y media, que no eso, y que no es una película para todo el mundo, ¿eh? También se lo digo, que más de uno la verá. Ah, mira, si tiene el arte por aquí, se me ha olvidado. Más de uno la verá y saldrá espantado, lo entiendo, lo acepto. Fíjense a lo que me refiero. Aquí hace justo lo contrario. Fíjense la importancia de la geometría, de las líneas rectas. Fíjense cómo el personaje está en un espacio amplio, a lo alto en este caso, pero no a lo ancho. Es un prodigio. Fíjense, de nuevo, blanco sobre rojo. Cómo va cambiando y al final es blanco sobre rojo en vez de rojo sobre blanco. Es una maravilla. El uso de colores, sí, hombre, tú tíralo ahora. Como salió barata la edición, pero es una de las joyas de la corona de mi colección. O sea, esto no puede faltar. Si es usted un friki como yo, un enfermo del coleccionismo, no puede faltarle. Y sobre todo es una de las películas más importantes de la historia del cine. De nuevo, la mejor película de ciencia ficción de la historia del cine. No hay más que discutir en ese sentido. El resto nos pueden gustar otras más, otras menos, eso es totalmente factible. Pero esto es otro nivel. Así que ya saben, Héctor, ha sido un auténtico placer hablar de esta película. Fíjate hasta qué punto me he enrollado como una persiana, lo lamento, pero ya sabéis, si queréis críticas a la carta, aquí abajo tenéis las instrucciones, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.